Nos encontramos nuevamente en el CIDIR Sinaloa para seguir descubriendo ciencia. Ha habido cierta controversia y se mantiene esta controversia en cuestiones de organismos genéticamente modificados, la cuestión de mejoramiento genético usando marcadores moleculares, pues es una alternativa muy buena y viable para dos herramientas masivas que podemos escanear completamente todo un genoma de una planta para encontrar cientos de miles de marcadores en una planta. Y con eso lo que hicimos en colaboración con la doctora fue visitar y tomar muestra de niños que vivían en zonas agrícolas y que se sabía que tenían daños celulares. Hemos estado trabajando con el cultivo de aguacate, que es un cultivo que tiene un buen margen de ganancia, para poder trasladarlo a Sinaloa. Bienvenidos a un episodio más de Descubriendo Ciencia. En esta ocasión tenemos al doctor Carlos Ligner Calderón Vázquez. Les voy a platicar un poquito de su trayectoria. Él es químico farmacobiólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en biotecnología de plantas por el CIMBESTAB, Unidad de Irapuato. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Irvine. Actualmente es investigador titular en el CIDIR, Unidad Sinaloa, desde el año 2010. Sus líneas de investigación son la genómica funcional aplicada a la identificación de genes y marcadores moleculares para la innovación de variedades agrícolas y el impacto del uso de pesticidas en el genoma. Cuenta con 26 publicaciones en revistas reconocidas, con más de 500 citas y pertenece al SNI en el nivel 1. Doctor Carlos, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto y pues aquí estoy en tus órdenes para contestar todas tus dudas. Gracias. Bueno, para iniciar, algo que pues siempre se me hace pues curioso conocer de los investigadores es qué los impulsó a dedicarse a la ciencia. En tu caso, ¿qué fue lo que te motivó a ser investigador? Bueno, no sé si es un poco trillado, ¿no? El reconocer que cuando uno es niño naces pues en un entorno, bueno, para muchos de mi generación de hace muchos años, en un entorno, estamos hablando ya de más de 40 y tantos años, no existían las cuestiones tecnológicas de comunicación, entonces siempre tenías mucho más tiempo libre para hacer otras cosas, ¿no? Y entretenerte con lo que encontrara. Y la curiosidad que tiene uno, con la que uno nace, pues, se sigue cultivando. No te puedes decir así como que pasó un meteorito y decidí que en ese momento iba a ser investigador. Es más bien una cuestión de casualidades muy buenas, ¿no? De coincidencias una tras otra. Porque tuve una educación básica pública, pero buena, digamos. Sin embargo, pues como tú ya sabes, pues no está orientada a fomentar curiosidades, inquietudes, hacerte preguntas, sino es una orientación o era más de aprenderte y de seguir órdenes. Sí. Entonces como que de alguna forma queda, pues te queda, ¿no? Algo ahí, como que me quedaba algo más, me quedaba siempre eso de seguir buscando. A mí me daban los libros cuando me llegaban los libros de educación básica y los leía todos, me quedaba con mucha curiosidad de más cosas. Y pues seguí viendo este tipo de curiosidades, compartiéndolos con otros amigos, pues en cuanto a tener un carrito de control remoto y desarmarlo, construir carreteras o así, ¿no? Y ver, pues, juegos que te mantenían con la mente creativa. Yo, al principio de mi secundaria, prepa, pensaba estudiar medicina porque era lo que más se me antojaba por la cuestión de saber cómo funcionaba el cuerpo. Y bueno, regresando a los maestros que tenía, mis maestros de educación de ciencias naturales en ese entonces, pues ahora ya son diferentes, ¿no? Pero ciencias naturales, pues sí me daban curiosidad de saber más allá. Y llegando a la prepa, me tocó empezar con prácticas relacionadas con medicina.
y ahí me di cuenta que no era lo mío. No era lo mío porque era, o sea, el enfoque de medicina tradicional pues es aprenderte obviamente no digo que esté mal, pues es la cuestión de la anatomía, la fisiología, pero el funcionamiento más celular y molecular es algo que no veía yo muy claro. No teníamos orientación vocacional que te dijeran, vete para acá, vete para allá. Entonces, cuando yo desistí más bien de medicina, dije, pues que yo quiero otra carrera que me haga ver un poco más allá a nivel celular. Y encontré la carrera de QFB, que como tú decías, yo soy egresado de la Universidad de Michoacana. No había muchas alternativas o carreras innovadoras como las hay. Entonces vi el plan de estudios y había bioquímicas, fisiologías, biología, microbiología. Entonces era lo más cercano a lo que me daban ganas de aprender. Entonces dije, no, pues yo no me gusta la sangre, inyectar, operar, no quiero eso. Me voy a meter a QFB. Y ya estando en la licenciatura, todavía no decidía yo que iba a ser alguien que estudiara un posgrado y que hiciera investigación. Porque también mucha gente de mi familia, tíos, mi papá, fueron maestros de primaria, secundaria y eran muy apasionados de la enseñanza, pero pues era llegar a dar clases y cansarse, ¿no? No quería yo por ahí. Al final acabé siendo también académico. Sí. Pero cuando entré en la licenciatura y había una oportunidad de hacer un servicio social con un profesor que se llama Carlos Cervantes Vega en un instituto de microbiología, pues ahí descubrí que había un mundo que nunca había visto, que no había visto porque no había tanta divulgación como ahora. Bueno, tampoco hay que sea mucha, ¿no? Pero pues hay esfuerzos como el tuyo y como otros muy buenos para que la gente conozcamos. Todavía no había verdaderos científicos. Entonces era así como un mundo muy bloqueado y llegué a ese laboratorio y ahí encontré que había maestrías y conocí otros centros de investigación, conocí CINESTAB, conocí el IET, muchos. Entonces ahí es donde decidí realmente por la dinámica que tenía ese grupo. Cuando llegas de servicio social te involucras en algunos proyectos, pero pues vas empezando, ¿no? Empiezas a utilizar, como decimos, las pipetas, a usar la incubadora, pero vas viendo la dinámica que hay de aprendizaje con el profesor encargado y el tesista, que no es como que pues, estás dando clases, sino que vas aprendiendo de lo que vas haciendo. Entonces ahí dije, no, pues esto está bien padre, porque aparte había mucha libertad de hacer, era pues echando a perder se aprende, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde creo que nació más una vocación, y ahorita, pues, bueno, estoy muy agradecido con los profesores de básica, pero sobre todo con el doctor Cervantes, que pues abrió las puertas a que yo conociera más, ¿no? Tenía la oportunidad. Terminé mi servicio, me quedé en prácticas y luego hice mi tesis de licenciatura con él, y me ofreció quedarme con él en un posgrado, pero ya consideré que ya tenía que irme a otro lado. Y pues fue ahí, ¿no? Que él me abrió el mundo y de ahí dije, bueno, pues voy a trabajar en algo de investigación. Sí, pues muchas gracias por compartir. Y ahora que llegas al CIDIR, y pues llegas ahora sí que al corazón agrícola. Corazón agrícola. Sí. Y decíamos al inicio, pues, que están enfocadas tus líneas de investigación y me parece que atacas problemáticas que son muy importantes de atacar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Platícanos, por favor, cómo se lleva a cabo la identificación de estos marcadores moleculares de los que hablábamos y qué importancia tienen para la producción agrícola. Ok. Sí, pues yo soy encargado del laboratorio de genómica funcional. Entonces el laboratorio pues tiene la misión de trabajar desde un aspecto global el comportamiento genético de plantas principalmente, pero no nos limitamos nada más a la cuestión de plantas, sino también microorganismos que tienen que ver con la agricultura principalmente. Entonces, yo terminando mi posgrado, mi doctorado, que fue en cuestiones de transcriptómica, que es el estudio de la expresión de los genes a nivel global, me fui a hacer la estancia postdoctoral a California a trabajar con marcadores. En ese momento, pues mi visión de la investigación era la investigación básica.
de conocer el funcionamiento, el comportamiento de la información genética, cuándo se activaba un gen, cuándo se apagaba, por qué, para qué servía una proteína, más saber cómo funcionaba. Y cuando me fui a Irvine, a California, a trabajar de postdoc, fue un proyecto que no era de gobierno, o sea, era un proyecto que estaba financiado por una asociación de productores del cultivo de aguacate. Y bueno, yo soy de Michoacán y nunca había trabajado aguacate, de Europa particularmente, hasta que llegué allá. Pero yo me fui por las herramientas de marcadores moleculares y como ha habido cierta controversia y se mantiene esta controversia en cuestiones de organismos genéticamente modificados, la cuestión de mejoramiento genético usando marcadores moleculares, pues es una alternativa muy buena y viable para muchas cuestiones agrícolas, muchos retos agrícolas. Entonces empecé a aprender un poco de la cuestión de los marcadores. Trabajamos inicialmente con marcadores que se conocen como microsatélites y son a nivel puntual. ¿Qué es un microsatélite o qué es un marcador? Más bien es una etiqueta, por decirlo de alguna forma, dentro de todo el contenido del núcleo o de los genes de un organismo que está íntimamente relacionado con una característica que tú puedes ver. O sea, puede haber un marcador, como su nombre lo dice, ¿no? Es una etiqueta que tú puedes identificar con métodos de laboratorio que está asociado a una resistencia al patógeno, a un aumento, a una cantidad mayor de un nutriente en la semilla, en las hojas, con la mejor respuesta a calor, a estrés por sequía, etc. ¿no? Entonces son pequeñas etiquetas moleculares y uno en el laboratorio puede trazarlas. Y bueno, pues tenemos cultivos comerciales que han sido desarrollados o seleccionados por mejoradores genéticos, por gente que ha domesticado de manera tradicional, que han hecho colecciones, y en México, bueno, como hay tanta diversidad, pues se tienen muchas variedades, entonces uno comienza explorando la naturaleza, la biodiversidad, y buscando aquellas plantas que tienen una característica que puede ser de interés a nivel económico, comercial o un impacto benéfico en la sociedad. Entonces nosotros hacemos un análisis, un escaneo de todo el contenido genético buscando marcadores. Cuando tenemos esos marcadores identificados, pues tratamos de ver cómo los podemos asociar a las características deseables que comentamos. Cuando tenemos esa asociación, es más fácil generar programas de cruzamiento con variedades que no tienen esa característica. Y la selección no es esperarte una cosecha o una generación para saber si funciona o no esa cruza. Tú, con el marcador, en cuanto el organismo germina, puedes encontrar si ese individuo, cuando sea adulto, va a tener la característica que nosotros queremos. Y entonces seleccionamos ese individuo, lo crecemos y lo volvemos lo podemos hacer, hacemos otra cruza y así nos vamos yendo para generar líneas comerciales, líneas importantes con alguna característica sobresaliente. Eso hace que los programas de mejoramiento sean menos costosos. Y los ahorita lo que trabajamos nosotros son principalmente SNPs, bueno, así se llama, que son marcadores de un solo cambio de un nucleótido. Y tenemos herramientas masivas que podemos escanear completamente todo un genoma de una planta para encontrar cientos de miles de marcadores en una planta. Y con eso estamos estableciendo ahorita apoyos, estamos tratando de apoyar a programas de mejoramiento. Hemos trabajado muy de cerca con el UNIFAC, por ejemplo, que ellos tienen un programa de selección con herramientas genéticas de líneas que tienen mayor contenido de aceite y proteína. Entonces nosotros con las herramientas de marcadores moleculares y con herramientas bioinformáticas hicimos como un vínculo muy bueno para acelerar su proceso de selección y ahorita el IFAP ya tiene unas líneas de maíz que son muy buenas en rendimiento pero que también tienen mayor contenido de aceite y estas sirven
Esto pues por el trabajo de los marcadores moleculares, y estas pues van a servir, le van a servir tanto al que siembra porque va a tener un buen rendimiento, pero también al consumidor porque va a tener buenos efectos nutricionales en su salud. Sí, sí, es muy interesante. Y como comentas, pues hay mucha falta de información, mucha controversia. Incluso aunque digan mejoramiento genético, la gente piensa inmediatamente en transgénico, ¿no? Pues gracias por compartir que es una alternativa, ¿no?, Sí. a estas herramientas. Y otra de tus líneas de investigación es que has trabajado también con el impacto de los pesticidas al genoma, ¿no? Entonces ya se nos ha dicho mucho y se ha demostrado que los pesticidas pues tienen repercusiones negativas tanto para nosotros como para otros animales, las plantas. Entonces platícanos por favor qué es lo que han descubierto en tu laboratorio en relación al impacto sobre el genoma. Ok, bueno, sí, lo justo sería que primero iniciara que este proyecto no nació en el laboratorio, sino fue una colaboración con la doctora Mari Carmen Martínez de la Universidad Autónoma de Occidente, aquí en Los Mochis. La doctora tiene años trabajando con daños celulares causados por pesticidas, agentes tóxicos en general. Y ella nos buscó para ver si nosotros podemos colaborar con la parte de genómica, de genética en sus investigaciones. Y pues como parte de la retribución a la sociedad, pues a mí me pareció un proyecto muy interesante, muy importante, sobre todo también por la poca información de cómo utilizar de forma racional los químicos, pesticidas en general, ¿no? La desinformación creo que es la principal causa por la cual tenemos problemas causados por esto, ¿no? No sabemos cuándo usarlos, cómo usarlos y qué tanto persistentes son en el ambiente, hasta dónde pueden llegar, qué nos pueden causar. Y estos problemas se han visto de manera aguda en la región, en Guasave y en las zonas agrícolas. Se ha visto de manera aguda los jornaleros, las personas que trabajan en el campo que no usan casi protección. Se puede ver intoxicaciones agudas que a lo mejor son pues obviamente muy malas, pero a largo plazo la exposición constante puede generar problemas más graves, como por ejemplo la generación de tumores, los cambios hereditarios que pueden causar malformaciones a la siguiente generación, a los niños, a los bebés. Entonces, pues observando todo esto, la idea fue ver qué tantos cambios podía estar causando la exposición a estos químicos en el contenido genético. ¿Y por qué es importante ver esto? Bueno, el cáncer es una enfermedad multifactorial, o sea, no podemos pensar en el cáncer como una sola razón, pero una serie de factores ambientales, pues como por ejemplo la exposición a tóxicos, al sol, al sol en exceso, sin control, otras fuentes de energía, luz ultravioleta, muchos factores ambientales junto con la información genética pueden generar en cáncer. El cáncer es un crecimiento, un aumento descontrolado en la división celular, desde un punto de vista genético, podemos decirlo así. Y las células tienen un mecanismo de control, bueno, tienen varios mecanismos de control para evitar que haya un daño genético. Hay muchos, pero cuando la cantidad de daño es muy grande, ya no es tan fácil, ¿no?, que exista, que se controle, y pueden haber cambios, mutaciones puntuales en genes controladores o genes maestros del ciclo celular, y eso genera descontrol en la velocidad de replicación y se duplica el número de células mucho más rápido que otras. A veces no es tan rápido, a veces, pues, digamos, puede ser muy sutil, pero después de 50 años de que hay un grupo de células
que están descontroladas, pues a los 50 años después de la exposición empiezas a ver las consecuencias. Hay otros tumores que desarrollan mucho más rápido porque les controlan más rápido. Entonces, lo que hicimos en colaboración con la doctora fue visitar y tomar muestra de niños que vivían en zonas agrícolas y que se sabía que tenían daños celulares y eventualmente habían tenido algún problema agudo de intoxicación, y tomamos sus muestras para revisar qué tantas mutaciones tenían en estos genes controladores de la velocidad de los ciclos, del ciclo celular. Y hicimos análisis masivos de todo el contenido genético de sus niños, y encontramos una mayor incidencia de cambios, de mutaciones en estos genes que controlan la velocidad del ciclo celular. Esto lo hicimos en células sanguíneas. También esto asociado y tratando de asociar un poco también la alta incidencia de leucemias en la región. Entonces buscamos en las células blancas estos cambios y si encontramos una mayor incidencia. Pues esto evidencia el efecto, ¿no? La importancia del control, del uso racional de estos compuestos para la agricultura. Entonces por ahí estuvimos trabajando esa parte y es algo que pues, nos gustaría continuar, pues por la relevancia, ¿no? de este tema, el impacto en la salud. Sí, claro. Y creo que aquí, pues en el CIDIR en general y contando pues, la investigación que tú haces, pues están haciendo un aporte muy significativo para atacar este problema, ¿no? De tratar de disminuir el uso de estos pesticidas utilizando, por ejemplo, microorganismos. Sí, sí, es algo que tenemos que hacer, que yo creo que casi todos mis compañeros en el CIDIR estamos conscientes. El CIDIR es Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Entonces un compromiso es con la región, es atacar los principales problemas, y uno de ellos es ese precisamente, entonces desde diferentes enfoques. Tengo compañeros que trabajan en la parte ambiental que cuantifican pesticidas, cuantifican otros metales tóxicos en alimentos, en agua, en aire. Nosotros con nuestro granito de arena en la cuestión genética, y otros grupos de investigación que están tratando de generar nuevas alternativas, organismos que puedan tener mejor control contra enfermedades para suplir el uso de químicos. Entonces es un enfoque global y todos tenemos como ese sentido social, creo yo, de trabajar para los problemas del valle agrícola. Sí, claro. Y hablando un poquito de esto, ¿qué te gustaría a ti, o compártenos algo que te gustaría lograr como investigador, ya sea a corto, mediano o largo plazo? Bueno, pues son muchas cosas. No está fácil tu pregunta, pero a mí me gustaría, ahorita hemos estado trabajando junto con mis compañeros de laboratorio en trasladar tecnología en la región para que se puedan tener más alternativas de alto valor en la agricultura. La mayoría de la base de la agricultura en la región sigue siendo granos, frijol, maíz, etc. Y estos cultivos son cultivos tradicionales y son la base también económica. Pero los precios han sido castigados, a veces suben, a veces bajan, y depende de muchos problemas. Y hay regiones marginadas en Sinaloa en general que no tienen también acceso a mucha tecnología para poder hacer cultivos de alto valor, o tener acceso a las tecnologías que permitan cultivar maíz o frijol con un buen nivel que sea rentable. Entonces, hemos estado trabajando con el cultivo de aguacate, que es un cultivo que tiene un buen margen de ganancia, para poder trasladarlo a Sinaloa. Y bueno, pues tal vez el principio, cuando empezamos nosotros a trabajar con aguacate, decíamos, ¿por qué trabajas aquí en aguacate? Nadie tiene aguacate, nadie cultiva. Era un poco loco, ¿no? Eso. Pero hay mucho aguacate regional, ¿no? Sí. Y es, como decíamos al principio, es una fuente
de muchas características que se pueden aprovechar. Y hemos encontrado algunas de esas plantas que crecen aquí, que pueden ser muy buenas como patrón para poder cultivar aguacate comercial. Entonces, una de las metas es tener alternativas viables para pequeños productores o productores de zonas marginadas que tengan una alternativa como el aguacate u otro cultivo, que también puede ser el maíz con alto contenido de aceite, para que tengan una fuente pues un recurso para subsistencia y puedan tener una mejor calidad de vida. Eso creo que sería una meta para mí, pues ojalá que pueda ser en el corto o mediano plazo, ¿no? Ofrecerles estas alternativas, sí, por un lado. Por otro lado, también otra de las cosas que me gustaría tener o hacer, pues es poder transmitirle a los jóvenes. Por eso creo que esta labor tuya es muy importante con los jóvenes, pero también con gente más joven que los jóvenes. O sea, los niños, la relevancia de meterse en cuestiones de investigación. Y pues yo quisiera ver, no he estado trabajando directamente con esto, pero tratar de lograr un mayor vínculo entre educación básica con el posgrado, para tener generaciones más inquietas y que eso se traduzca en investigadores que tengan su grupo de investigación, que sean exitosos, ya sea con un grupo de investigación público o que se vayan a la industria o a una empresa. Entonces eso es una de las metas. Los estudiantes que he tenido todos han sido muy buenos y muchos de ellos se han ido a la investigación a hacer otros posgrados. Y también de laboratorio tenemos egresados que están en empresas agrícolas y les va muy bien, ¿no? Entonces esa es una de las metas que me gustaría alcanzar. Pues en el mediano plazo, ya en el largo plazo, no sé, todavía no llego hasta allá. Pero todavía eres investigador joven. Pues ya más o menos, no tanto. Bueno, y la última pregunta es muy relacionada a esto que nos comentas, porque algo que siento que nos falta mucho como país en general y a nosotros como investigadores es lograr hacer ese clic entre la sociedad y la ciencia y poder pues transmitir a las personas qué es lo que realmente hacemos y cuál es el impacto de la ciencia para hacer de México pues un país más rico culturalmente hablando en ciencia. Uh-huh. Entonces una de las preguntas es ¿qué más podemos hacer por la ciencia en México para poder lograr hacer de México este país científico? Bueno, pues voy a hacer uso de un comentario que hizo alguna vez mi director de tesis de doctorado, el doctor Luis Herrera, que también en algunas ocasiones nos poníamos a discutir qué se tenía que hacer para mejorar, para que hubiera más gente involucrada en ciencia y en investigación, en desarrollos tecnológicos. Él decía que estaba la clave en la educación básica, que la educación básica era fundamental para lograr un cambio. Pues es fundamental, no es la única alternativa, pero sí hay que trabajar mucho. No sé si en los planes de estudio, bueno, yo creo que más bien sí hay que trabajar mucho en planes de estudio, en que los profesores tengamos una visión diferente que nos logramos los profesores de educación básica meter en investigación de alguna forma. No siempre pues tenemos esa capacidad, nos falta vincularnos más a nosotros como investigadores que trabajamos ya en un centro de investigación, estamos ver la forma de vincularnos y concientizar a los profesores de educación básica que necesitamos esto, ¿no? Trabajar en conjunto con ellos, ver formas de lograr de salirnos de nuestra zona de confort, tanto ellos como nosotros, para trabajar por los niños que están saliendo. Muchos de los estudiantes que tenemos que lograron un posgrado, que logramos un posgrado, fue a pesar de la educación que tuvimos y
puntos de inspiración o de flechazos por la ciencia, pero no, es así como que no es la mayoría, pues, ¿no? O sea, es pocas personas. Entonces hay que tratar de coordinarnos con los jóvenes. A lo mejor buscar las generaciones que van saliendo de posgrados, de cómo también nosotros ayudar, que ya tenemos un poquito más en investigación, ayudar a que se generen nuevos recursos humanos relacionados con vinculación, con divulgación de la ciencia y con ciencia para niños. Pues, tal vez hacer algún posgrado relacionado con esas áreas que pudiera ayudar. Así como de repente en la educación básica tenemos servicio social, tenemos educación deportiva, pues, ¿por qué no pensar en que hubiera un profesor de educación científica? No tanto en el aspecto de enseñarte biología, sino de inculcarte o de hacerte crecer algunas habilidades relacionadas con la investigación. Entonces yo creo que nos falta mucho ese trabajo por ahí, entonces trabajar en eso y seguir insistiendo que necesitamos más apoyos y conseguir apoyos, concientizar a las empresas también. Muchas empresas agrícolas están conscientes de que sin investigación y desarrollo no pueden seguir compitiendo. Ellos lo saben, ellos están seguros porque pues, cada año sacan nuevas líneas para sembrar, sacan nuevos productos, pero todo es producto de la investigación. Entonces necesitamos concientizar a otras áreas productivas de que necesitan impulsar la investigación e involucrar el sector educativo para que pues, haya un cambio más visible. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Primero por aceptar la invitación, segundo por todo lo que nos compartiste. Concuerdo contigo. Fíjate que esa respuesta de la educación básica nadie me la había dado y me quedé pensando que tienes toda la razón. Debemos de llegar a ese sector, no solo con nuestros hijos y sobrinos, que pues los que tenemos, que somos investigadores y que tenemos hijos, pues como que siempre tratamos de inculcarle el amor por la ciencia, ¿no? Sino también ir a escuelas, mantener charlas con los maestros que están frente a grupo. Sí, es muy interesante. Sí, algunos maestros con los que platicamos, pues sí sienten, ¿no? Algo, pero necesitamos ver cómo estructurar algo que pueda dar frutos. Como dices, no nada más hacer, sí hacemos nosotros algunos eventos de divulgación, pero un programita un poco más estructurado que nos pueda dar indicadores para ver si estamos mejorando. Yo creo que sería muy bueno como un proyecto a corto plazo, ¿no? Y pues también igual, obviamente, la labor que estás haciendo ahorita, pues es muy importante la divulgación, que conozcan, por ejemplo, nosotros, que conozcan nuestro centro, lo que estamos haciendo, pues está súper bien tu proyecto, ¿no? Y yo creo que pues, aprovechar de una manera corta. Reconocimiento por tu tarea aquí, Mitsuko, por permitirnos hablar y pues ojalá que podamos seguir construyendo y que sigas teniendo este tipo de iniciativas. Y muchas gracias por la oportunidad. Sí, gracias a ti. Antes de despedirnos, dinos dónde te pueden encontrar para quien le interese hacer un posgrado contigo en tus líneas de investigación. Muy bien, sí, pues yo soy investigador, como decíamos, de CIDIR. El CIDIR es un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional. Estamos ubicados en la ciudad de Guasave, Sinaloa, y nos pueden encontrar en la página oficial del CIDIR. Ustedes googlean CIDIR Sinaloa, van a encontrar el centro de investigación y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como GenFunLab, de genómica, fun, de funcional o de diversión también, y lab, GenFunLab, ese sería en redes sociales, o pues por correo, ccarloscalderon@ipn.mx. Esos serían los contactos. Ok, pues muchas gracias y gracias a ustedes por vernos. Suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales para más divulgación, para seguir descubriendo ciencia. Gracias.